Señores auditores de Radio Portales, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa de transmisión diaria. Vamos, somos chilenos. En este momento están sintonizando Radio Portales de Valparaíso, 89.5 FM, 840 AM. Hoy miércoles 21 de agosto, quien les habla, Nil Ruiz, perdón por presentarme primero, no sé por qué, y mi partner en esta ocasión, como la del miércoles pasado, el señor Héctor Sandoval, experto en seguridad, y el señor Víctor Inostroza, abogado. Víctor trabaja en la Fundación Piensa. ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes, perdón, buenas Hola, tardes, se me corrió el reloj. hola, Hola, Neil, muy ¿cómo buenas estás? tardes. Ahí está. Bueno. ¿Me No, muy, escuchan? muy bien acá. Sí, te escucho perfecto, Neil. Muy buenas tardes. Saludarte a ti y a Héctor y a toda la gente que nos escucha. Muy agradecido de estar de nuevo este miércoles soleado en Valparaíso. Héctor, ¿estás? Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Sí, contento de estar con ustedes, de poder compartir con ustedes, pero la verdad es que muy preocupado por el acontecer nacional, por esta crisis de seguridad que sigue en evolución y que a todas luces. Eh, la cantidad de asaltos violentos, la cantidad de homicidios que hay en la región es bastante alarmante, ¿no? Bueno, mira, en realidad yo creo que eh, sin lugar a duda este fin de semana largo, que todo el mundo quería descansar, disfrutar, los que tenían la posibilidad de tomar ese día sándwich, como es conocido por nosotros, eh, se vio un tanto afectado por esta cantidad de homicidios que ocurrieron, que si no me equivoco fueron siete homicidios, y ahora hace poquitito también nos confirman que hubo tres asesinatos en las últimas 48 horas. Imagínate, en menos de 10 días, 10 personas asesinadas. Lo que eso trae consigo es que además el uso inusitado de la violencia para cometer este tipo de delito o horrendo crimen, pero además esto ocurre en un lugar nuestro, pues, en el espacio público. ¿Ah? Ocurre la mayoría de estos delitos o crímenes en la vía pública. Entonces, algo no está cuadrando aquí con estos planes que tiene implementado el gobierno, el famoso denominado Plan Calle Sin Violencia, que puede ser una muy buena intención, puede ser una muy buena estrategia, pero a lo mejor, como toda planificación, requiere ser mejorada o corregida, creo yo. Yo les cuento mi experiencia. Yo, bueno, vivo en Chile hace 9 años y cuando llegué a Chile antes del 2019 era muy tranquilo. Yo venía con un poco con la impronta del tema de inseguridad en mi país y acá me encontré con un país sumamente tranquilo, ordenado. Y después del 2019 la cosa cambió, pero de 360 grados. Eh, Ustedes como nativos, en función de todo el tiempo que llevan viviendo en el país, y si pueden dar algún tipo de punto de vista o dar su opinión con respecto a lo que ¿qué piensan que pudo haber pasado? Mm. Mira, Neil, respecto de Haciendo un las poco causas, de ¿sí? introspección, acorde a Sí, la vivencia, no acorde a sí. encuestas ni acorde a nada, sino que acorde a la vivencia de ustedes. Así es, mira, a ver cómo te lo grafico y se lo grafico de alguna forma a nuestro radio escucha. Por ejemplo, un ejemplo práctico era que antes, en los fines de semana largo, del 2018, 2019, por así decirlo, los fines de semana largo, el 18, el recuento que hacía Carabineros y cuando iban a entrevistar a los carabineros era, ellos decían fue un fin de semana tranquilo, hubo 20 choques vehiculares, de ese tipo de siniestros y nada más. Hoy día,
ha cambiado drásticamente luego de un fin de semana largo y ya no se cuentan los accidentados en accidentes vehiculares o personas donde hubo riña o cualquier ese tipo de cosas, sino que ahora se cuentan muertos. Ahí volvimos de nuevo. Ahí Bueno, volvimos, vuelvo con sí. el dato. El 2018, la tasa de homicidios que tenía en Chile era 3,7 por cada 100.000 habitantes. Hoy día, al 2023, que se hizo un reporte, es de 6,7 por cada 100.000 habitantes. Es decir, ha aumentado no el doble, pero casi, ¿no es cierto? Entonces, los datos avalan esta sensación de que ahora Chile ya no es ese país donde uno podía venir y de alguna forma se sentía seguro, sino que ha ido empeorando la cosa y, como decía muy bien Héctor, los crímenes son de otra calaña, por así decirlo, de otra forma que se están perpetrando. Por ejemplo, ahora hubo el fin de semana 8 homicidios, 7 fueron en la región metropolitana y 4 en La Pintana, que es en una comuna de Santiago. Por ejemplo, en La Pintana llama la atención 2 homicidios, donde un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo en la cabeza y su cuerpo fue escondido en un tambor. Eso es terrible para cualquier persona que le ocurra esa cosa, ese hecho, y para la madre y para la familia, yo la veía muy devastada. Y otro es, un hombre fue acribillado con al menos 20 disparos mientras se movilizaba en su vehículo junto a la pareja. Antes, yo escuchaba a una fiscal de Arica, una ex fiscal, que señalaba que los homicidios en Chile por lo general eran, por así decirlo, más pasionales. Una riña, una pelea y que decanta en un homicidio. Hoy día tienen otra forma, otro modo de ocurrir estos hechos y, como dijo bien Héctor, tienen que ver con el crimen organizado y en la forma que se perpetran. Ajustes Entonces, de cuentas o peleas por territorios, por por drogas, territorio, por claro. ese tipo de cosas. Entonces, estamos estamos en esta espiral de violencia que ya había iniciado de alguna forma el fin de semana largo de julio, donde el presidente salió y salieron todos a dar cuñas súper grandilocuentes. De hecho, se anunció una cárcel luego de ese fin de semana largo donde hubo cerca de 15 homicidios que al final terminó en nada, por lo que vamos. El ministro de Justicia se peleó con la alcaldesa Hasler, que no quería la cárcel en su comuna, y al final está en nada. Luego, ahora, tampoco. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, salió a criticar al presidente y le dijo que ya estaba cansada de las reuniones y que por favor tome la batuta en este sentido y tome el liderazgo en la lucha contra el crimen organizado. Alguien del oficialismo, la presidenta del Partido Socialista, uno de los partidos más grandes que tiene el oficialismo, salió a criticar a su propio gobierno. Entonces das cuenta de una forma, primero, de que estamos ya, la forma en que se cometen delitos y la frecuencia que se cometen delitos en Chile ha cambiado de 6 años para atrás, y además que hay una especie de descabezamiento por quién lidera esta lucha contra la delincuencia, en donde hay más frases grandilocuentes que hechos concretos. Por ejemplo, estaba escuchando esta mañana que comentaban con respecto a que la gente ya ha dejado de denunciar los delitos, Ese es un problema. pero como consecuencia de la cantidad de no recuerdo el número exacto, de la cantidad de uniformados que salieron a recorrer las calles. Uh-huh. Y que la gente ha dejado ya de denunciar, pero por supuesto que sí, porque tú denuncias, a ver, si no hay denuncia, no hay delito, y si no hay delito, no hay presupuesto para enviar a las fuerzas públicas, es así. Pero si tú denuncias, la persona que es detenida, cuando es detenida, vuelve a salir y vuelve a delinquir. ¿Cuántos delincuentes hay que son apresados y que tienen un prontuario de salideras? ¿O cuántas salidas? O sea, entran y salen, entran y salen, entran y salen. O sea, no hay nada que le dé seguridad a una persona de decir, sí, yo denuncio y esta persona va a ser aprendida y va a ser condenada o castigada por el crimen que ha cometido. Bueno, estábamos hablando con respecto de estos homicidios que han estado, que últimamente se han producido en Chile, que han habido en Chile, el grado de agresión que han tenido, ¿no?
¿Tú tienes datos estadísticos, Víctor, en función de lo que ustedes investigan en la fundación? O sea, nosotros en la Fundación hacemos reportes por lo general con datos del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Estadística respecto a la seguridad. Nosotros tenemos nuestros propios datos sobre calidad de vida y sobre opinión política, esas las generamos nosotros, pero lo demás lo hacemos con otros datos que son bastante confiables. Por ejemplo, ayer salió el informe de homicidios del 2023 elaborado por el Ministerio Público, que da cuenta de que ha habido o que se ha mantenido esta ola de homicidios. Por ejemplo, la comuna donde más homicidios han habido es la comuna de Santiago, liderada por la alcaldesa comunista Iracy Hasler, luego donde hubo 66 homicidios el año pasado. En Puente Alto hubo 35, que es la segunda, la tercera es San Bernardo con 34, y la cuarta llama bastante la atención porque es la comuna de Viña del Mar, en donde en 2022 hubo 22 asesinatos o homicidios y en 2023 hubo 34 homicidios. Es decir, hubo un aumento de un 55% de la tasa de homicidios respecto del 2022, cosa que es bastante preocupante. Porque nosotros podemos ver a la alcaldesa Ripamonti vestida en sus campañas, que ahora está en campaña, vestida con uniforme muy parecido a Carabineros, subiendo muchas cosas a Imitando, redes sociales, mostrando imitando a un personaje farandulero, en su momento también, conocido en también, Argentina. pero al final del día los datos duros muestran que hay un retroceso en la comuna de Viña del Mar. No puede ser que pasemos de 22 homicidios a 34 en un año, es demasiado, ¿no es cierto? Sobre todo con una comuna donde se está implementando el Plan Calle Sin Violencia del gobierno. Entonces los números son bastante preocupantes y recalco el punto en Viña del Mar porque es donde hubo la variación más grande de un año a otro en términos de homicidio. Eh, no sé qué tiene que hacer la alcaldesa Ripamonti, ella sabrá para revertir el asunto, pero estamos de mal en peor, la verdad, en la comuna de Viña del Mar. Tú, Héctor, con respecto de tu actividad, ¿cómo ves la situación en la región? Mira, yo creo que no es muy auspiciosa la estadística. En realidad, eh, hablábamos al comienzo de esta conversación de las motivaciones para denunciar. Y fíjate que eso yo creo que es súper relevante porque si tú lo ves como ciudadano, bueno, me asaltaron y me robaron el teléfono celular o me ocasionaron lesiones. Entonces la gente hoy día se pregunta, bueno, ¿qué gano yo con denunciar? Si además el Ministerio Público al cabo de un tiempo me va a informar que la causa se archivó, o me preguntan a mí si yo conozco a los autores o tengo algún antecedente, lo que me parece válido, porque a lo mejor uno los puede reconocer si es en la misma comuna, en el barrio, en el sector, ¿ya? Pero si tú vives en, no sé, Limache y trabajas en Valparaíso y te asaltaron en Valparaíso, a lo mejor no conoces a nadie ahí. Pero ¿a dónde voy yo con esto? Es que hay una denominada cifra negra de la no denuncia y yo creo que eso es lo que nos tiene que llamar la atención, porque la gente hoy día no está motivada a denunciar. Sin ese dato no podemos generar la estadística, sin ese dato no podemos visualizar que existe un problema en lo espacial y en lo urbano, sin ese dato a lo mejor el Estado, el gobierno, la delegación y la gobernación regional no puede visualizar que existe un problema y tampoco asignarle recursos para resolver este problema, horas hombre para resolver este problema. Por lo tanto, creo que hay que ver esta situación de la no denuncia, ¿ya? Porque mira, en la estadística, según la página web de Carabineros de Chile, en lo que va corrido el año para la región de Valparaíso, habla de 60 homicidios a la fecha, ¿ya? Habla, por ejemplo, de 19.049 robos. Eso Habla a la fecha es con respecto del año hasta 2024. Sí, habla hasta el 18 de agosto de este año. Ujú. Entonces, imagínate, por ejemplo, el robo
en este caso el robo de vehículos, 2.305 robo de vehículos. Estas son las cifras que están aquí, que no las estoy inventando yo. El robo de objetos de o desde vehículo, 3.813. El robo en lugar habitado, ojo con eso, que el lugar habitado, ¿no es cierto?, son nuestras viviendas, 4.191. Y el no habitado, 3.154. Entonces, imagínate el volumen y la cantidad de delitos que se están cometiendo. eh, no deja de sorprender. Yo creo que siempre trato de ver la parte media llena del vaso, aunque a veces cuesta, pero ¿cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo ayudamos al Estado? ¿Cómo ayudamos nosotros como ciudadanos a las policías a controlar esta crisis y este fenómeno? Fomentando la denuncia, ¿no es cierto? Tomando medidas de autocuidado, de protección. Cuesta, es difícil, pero tenemos que tomarlas, ¿no es cierto? Eh, para no ser víctimas del crimen o delito. Ahora, hace unos días atrás leía con mucha atención y detención una noticia de que un grupo de políticos habían ido a la capital de nuestro querido vecino, a Buenos Aires, a ver cómo funcionaba el sistema de seguridad y de prevención. La verdad es que es bastante llamativo porque tener casi 15.000 cámaras que dan 4.000, 5.000 puntos de visualización resulta bastante interesante. Lo bueno de esto es que está articulado como ciudad y gobierno de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y tienen varios puntos, 4 o 5 puntos de donde monitorean. Nosotros tenemos algo similar a ello, ¿ya? El problema está en que es la fuerza, el sesgo o el interés que el alcalde de turno le quiera dar, porque estos están financiados en su mayoría por los gobiernos locales. En En resumen, cambio, la voluntad política. exacto. Entonces ya lo han visto como un problema del gobierno provincial. Tú me corriges en el orden administrativo que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Y son ellos los que soportan y coordinan, pero acá también se han potenciado desde las policías también tener el monitoreo de estas cámaras. En cambio, allá hay una red que está articulada por el Estado con estos puntos y que le impregna tecnología, recursos, modificaciones, actualizaciones, lo que sea necesario para tener estos puntos de interés. Lo que me parece bastante bueno. Es lo mismo que nosotros tenemos acá a una escala tal vez distinta o con una visión más global. Vuelvo a decirte o a hacer hincapié en lo que te dije recién. Mm. Esta modificación o este control y este avance con respecto a cámaras, a control tecnológico, un centro tecnológico, entre otros, en Argentina, comenzó a funcionar hace un par de meses con el nuevo gobierno. Entonces, lo que yo hago hincapié es el tema de voluntad política, porque siempre hay recursos, hay platas que están volando por ahí. Bueno, es un tema de que esas platas sean encaminadas a lo más importante que afecta a la sociedad. En este caso estamos hablando de lo que es seguridad, como puede ser educación, como puede ser salud. Claro, lo que pasa es que Argentina tiene un Ministerio de Seguridad Ahora, eh, pública, ¿no es cierto? Entonces le da otro ímpetu, otra impronta al tema. Por eso que a mí me cuesta creer que todavía no nos hayamos podido poner de acuerdo para haber tenido funcionando este ministerio. Sí. De verdad, yo quería proponer en el programa a determinados personajes que hay que pedirle la renuncia a nivel nacional y regional con el tema y de verdad que se me imaginan varios personajes que no han estado a la altura para hacer esta dinámica legislativa, por decirlo de alguna forma, pero no podemos seguir esperando. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Que maten a algún personaje importante de nuestra nación para que nos pongamos de acuerdo? Que propongamos, sigan haciendo propongamos esto. un segmento o un segmento de llame y vote
a quién hay que pedir la renuncia con la colaboración, por supuesto, de todos nuestros auditores, y en ese segmento vamos mencionándolo permanentemente, a ver si de esa forma, con el Mm, apoyo de mm, todos los escuchas, podemos lograr algo, no sé, se me ocurre. sí. Hay algunos Absolutamente. que se vienen a la mente rápidamente. A mí, por ejemplo, me parece impresentable que el encargado de la seguridad de la región metropolitana sea Gonzalo Durán, quien uno lo ve, ahora es el actual delegado presidencial, luego de que Constanza Martínez dejara el cargo para ser presidenta del Frente Amplio, que tiene fotos con el perro negro Matapaco. Gonzalo Durán, la persona que tiene que dirigir a Carabineros de Chile, que tiene que resguardar a la ciudadanía en la región metropolitana, donde este fin de semana hubo 8 homicidios, donde a una persona la acribillaron con 20 tiros y a otra la mataron y la escondieron en un balde, es él quien tiene que velar por los ciudadanos de la región metropolitana y tiene fotos celebrando el estallido social y celebrando un perro que era una oda para atacar a las policías. Entonces, como tú bien decías, pues nosotros podemos tener todos los recursos, quizás podemos tener las mismas cámaras que existen en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, pero si no está la voluntad política, si tenemos que quienes conducen y que tienen que llevar adelante el resguardo y utilizar la fuerza pública, tenían una posición bastante contraria a atacar el crimen organizado, ahora tienen el poder para hacerlo, es difícil que logremos soluciones, sobre todo en el corto plazo. Mira, Esas personas pueden decir, ¿cómo? En Argentina, en el gobierno anterior, como ministro de Seguridad estaba Aníbal Fernández. Aníbal Fernández fue una persona, esta persona estuvo acusada de asesinar a 4 personas más, entre 1 millón de cosas, tráfico de armas, de droga, etcétera, y era el ministro de Seguridad. Entonces, hay cosas que realmente no, a ver, no condicen con lo que, haz lo que yo digo y no lo que hago, o sea, Claro. no va. Sí, y ahora está claro Patricia Bullrich, quien Sí. también fue candidata presidencial, que perdió en primera vuelta con Javier Milei y que se sumó al equipo de Javier Milei y ha sido, por así decirlo, una de las ministras insignes que tiene el gobierno de Javier Milei, junto con la canciller, junto con el ministro de Economía, quien han llevado adelante esta cruzada en contra del crimen organizado, la inmigración irregular, y lo están haciendo, por lo que se ha visto, bastante bien. Insisto, si es que no está la voluntad política, lo señalábamos al principio de este programa y lo señalábamos el programa pasado, no vamos a tener soluciones. Y como tenemos un gobierno un poco traumado, por así decirlo, con las Fuerzas Armadas, o que tiene complejos con el uso de la fuerza, está difícil poder lograrlo. Por Y ejemplo, la sobre todo ministra, cuando a la ministra vocera de gobierno se le enrostra, se le dice, por favor, basta de reuniones, tenemos que hacer cosas, se ofenden y dicen que el plan Calle Sin Violencia está siendo todo un éxito. no queremos reuniones, no queremos alarmas comunitarias en las periferias o en los límites internacionales. Queremos hechos y queremos que la gente, esto es una palabra muy trillada, dejen de entrar por la puerta giratoria. Queremos reformas, queremos el ministerio, necesitamos Así el es. ministerio. Sí. Y se le estaba preguntando hoy día en la mañana o ayer a la ministra Camila Vallejos qué pasaba con el fast track legislativo, que es donde está la ley de inteligencia, la ley que habilita a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica, y también está la ley para crear el Ministerio de Seguridad. Y bueno, decía sí, estamos negociando, lo seguimos, lo mismo con Gonzalo Durán, el delegado regional, que le preguntaron qué pasaba, qué iba a hacer, y dijo, bueno, se están coordinando las instancias con varios municipios para abordar la creciente inseguridad. ¿Qué es eso? Entonces, yo creo que la ciudadanía, de alguna forma, le va a pasar la cuenta al oficialismo en las elecciones de este año y en las del próximo año. Y ahí recién, yo creo, van a darse cuenta del error que han cometido con esta retórica, más que con los hechos que debieron haber realizado. ¿Qué pasa? ¿Cómo sería la palabra? Nosotros decimos en Argentina guitarrear. Guitarrear es cuando uno va a dar un examen y empieza a divagar, a decir palabras que no tienen sentido. Chamullar, Chamullar, exactamente. sí, ¿Cómo sería la palabra acá? chamullar. Ah, es lo mismo, se entiende como Sí, es lo mismo. chamulle. Basta de Sí, chamullar, basta de chamullo basta de chamullar. político. Sí, Vamos a los sí, hechos, por favor, sí. vamos a los hechos. Vamos a Bueno, lo hecho.
Sí, se nos terminó el primer bloque, así que los invitamos luego de una breve pausa musical a nuestro siguiente bloque. Nos encontramos en un ratito. Chau, chau. Chao. Señores auditores de Radio Portales, estamos en nuestro segundo segmento, hoy 21 de agosto, día miércoles, un día muy lindo con nubosidad, no sabemos si vamos a tener lluvia o no, parece ser que el poco el viento o la brisa la ha dilatado un poquito a la lluvia. En el centro del país, porque tengo entendido que en el sur de Chile está lloviendo y nevando también en algunas zonas. Bueno, vamos a retomar con un tema muy actual. Prince, Víctor, cuéntanos un poquito, a ver cómo estamos con el caso. Sí, el sábado de la semana pasada hubo un robo en la sucursal de Valores Brinks ubicada en la comuna de Rancagua, en donde cerca de 18 personas se concertaron para ir y robar dicha sucursal. El caso fue bastante, no diría polémico, fue bastante llamativo, dada la preparación que hubo para perpetrar dicho ilícito, donde, ahora que se sabe, que al principio no se sabía, se robaron cerca de 12.000 millones de pesos. Esto Eso es es en mucho, Rancagua, en la, mucho dinero. en la Sí, sucursal de Rancagua. Ujú. en la sucursal de Rancagua. También llama la atención que hubo implicados y están siendo formalizados dos personas que trabajaban en la sucursal Brinks, un guardia de seguridad y una secretaria. El guardia de seguridad aquel día dejó una puerta abierta, por lo que señala la fiscalía en la formalización, y donde ingresaron quienes finalmente uno veía las imágenes, cómo se robaban los sacos de dinero a través de una pared, ¿no es cierto? No sé, la gente, los auditores, si es que vieron esa imagen, los invito a verlas, cómo se robaban la plata que finalmente terminaron siendo 12.000 millones de pesos, mucho, mucho dinero. Y también estaba implicada, como señalaba, una secretaria que se hizo la asaltada, por así decirlo. Dijo, oh, se está haciendo formalizada y ella también estaría implicada. Y también algo que llama mucho la atención y que es sumamente grave es que dieron o llamaron a retiro a un prefecto de la provincia, prefecto de la PDI de la provincia de Cachapoal. ¿Por qué? Porque según datos de la PDI, este prefecto provincial de la PDI tenía información sobre la planificación de este ilícito. Entonces se podría generar una eventual responsabilidad por complicidad a la hora de la investigación. Entonces es un caso bastante polémico, bastante llamativo. Estos tipos de robos tipo películas no se dan tanto en Chile, pero ahora se está sabiendo más y más del tema que llama la atención que está haciendo otra forma, otro medio de cometer crímenes en Chile. Igual ya teníamos los antecedentes, en el aeropuerto se habían robado camiones de valores, pero esta vez fue una sucursal en Rancagua, en donde se robaron estos 12.000 millones de pesos que todavía no son encontrados, todavía no Aparece. saben dónde están. Mi pregunta, a ver, quizás Héctor nos puedas ayudar con respecto a mi pregunta. ¿Por qué en una sucursal hay tanta cantidad de dinero, 12.000 millones? Muchísimo. Bueno, mira, lo que No es ocurre, algo normal, no debería ser normal, entiendo. o sea, para el común de los ciudadanos no debería ser normal, pero estas sucursales o estas empresas de transporte, que se llaman empresas de transporte de valores, manejan todo el dinero de una región, de una provincia, de una comuna, porque además son las que abastecen y surten de dinero efectivo a los bancos, a los cajeros automáticos. Entonces, es mucha la cantidad de dinero que manejan. Pero mira, yo creo que aquí hay que irse a una cosa un tanto más que nos podría llamar mucho más la atención. Y paso a explicarlo de la siguiente forma. Primero que todo, aquí hay una sucursal, ¿no es cierto?, que fue asaltada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que esta unidad donde se resguarda este dinero es una entidad que está obligada a tener medidas de seguridad especiales, porque no es cualquier lugar. Convengamos eso para quienes nos escuchan, ¿ya?
Y todas estas empresas transportadoras de valores se rigen por una norma jurídica especial, ¿ya? Que en definitiva es a la seguridad privada. Que hoy día hay una nueva ley que ha unido varios textos legales que eran muy antiguos y se refundan en una nueva ley. Entonces, requieren de bóvedas, requieren de sistemas de alarmas conectados con las centrales de comunicaciones de la policía, en este caso de carabineros, y además requieren y tienen vigilantes, no guardias de seguridad. ¿Por qué? Porque los vigilantes son los que usan armas de fuego en Chile, ¿ya? Esa es la Entonces, diferencia entre un vigilante y un exacto, guardia. Ok. y un guardia. Entonces hay gente que está capacitada, que tiene entrenamiento, que además se le exigen dentro de las bóvedas, ¿no es cierto?, con todos los resguardos tecnológicos y logísticos, comunicación, y son sometidas al control de la denominada autoridad fiscalizadora que lo constituye el OS-10 de Carabineros, ¿ya? Entonces, aquí hay que partir por lo siguiente. Se cometió este robo. Bueno, ¿qué pasó con el sistema de seguridad interno? ¿Qué pasó con la alarma, botones de pánico o pulsadores de pánico que tienen que tener estas empresas porque esa alarma se dispara en la central de comunicaciones de Carabineros? Entonces, era de esperar que hubiera involucrado gente, como así es hasta ahora, ¿no es cierto?, que trabajaba en esta empresa. No sabemos si a lo mejor hay más gente involucrada o no, pero además, con las imágenes nosotros vimos que cortaron un cerco eléctrico o un cerco que estaba electrificado, que es otro sistema de seguridad electrónico. Por lo tanto, hubo varios minutos en que se debió haber accionado esta alarma. Bueno, es parte del proceso investigativo que está llevando a efecto el Ministerio Público. Ujú. Por otro lado, esto no fue al azar, porque ustedes convendrán conmigo que en definitiva aquí hay una planificación detallada, delicada, porque para quemar 10 autos, 12 autos, la verdad es que hay que habérselos robado antes, hay que haber asignado tareas, misiones, dónde lo iban a quemar, estudios previos, coordinaciones previas. Lo más probable es que esta gente ni siquiera sea de Rancagua y haya tenido que estar residiendo por algunos días también en la capital de la sexta región. Entonces, imagínate tú todo lo que se lleva a efecto. Y aquí es donde estos delincuentes usan inteligencia. Acostumbrémonos a decirle que usan inteligencia. Sí, pues porque detectan, identifican, planifican y ejecutan. Y además usan otra característica de la inteligencia, sea militar o policial, que es el compartimentaje. Porque el señor que iba manejando el auto que tenía que quemarlo, a lo mejor no sabía que se iban a robar la sucursal de Brinks, sino que además tienen una medida de seguridad con la información para no originar trastorno en la operación logística de este crimen, de este delito que cometieron. Eh, y ahí van surgiendo varias aristas. Por eso que el proceso logístico y la organización, la verdad es que no fue de la noche a la mañana, y aquí es donde hay gente que tiene experticia, tiene reincidencia, que no nos sorprenda eso, ¿no es cierto? Y además, contextualizándolo un poco, y perdonen que a lo mejor sea un tanto disperso, pero aquí es donde está actuando el crimen organizado, pues. Si aquí en definitiva nosotros a toda esta gente, ¿dónde se juntan? ¿Dónde convergen? ¿Dónde planifican? Es casi como una incubadora que podría tener los organismos técnicos del Estado, así tipo Cercotec, ¿ah? Pero aquí esto, y que me perdonen los muchachos Cercotec, pero aquí en definitiva es en la cárcel donde estas personas generan vínculos, generan contacto, casi como un postítulo, ¿ah? Para poder cometer nuevos delitos, donde organizan en definitiva sus fechorías, donde tejen estas redes de contacto a nivel nacional para cometer estos crímenes, y algo está pasando ahí. Entonces, eh, por otra parte, eh, con lo que ocurre con la gente de la Policía de Investigaciones, que le tengo un profundo cariño, bueno, si tenían esta información, por muy vaga que hubiese sido, si ellos no son la autoridad fiscalizadora, bueno, por Dios, ¿por qué no la compartieron? Porque aquí, imagínate tú,
y quienes nos escuchan, si hubiese resultado un carabinero muerto o un vigilante de esta empresa, de los buenos vigilantes que estaban ahí y que hubiese repelido este ataque con su arma y lo matan, o un ciudadano Un ciudadano. que pasaba por ahí, bueno, chuta, la cosa agarra otros ribetes sociales también, entonces yo creo que ahí hay una situación de verdad bastante compleja que yo creo que no es solo del prefecto provincial, sino que es como para hacer un análisis más profundo de lo que está ocurriendo. Estaba leyendo que habían 18 personas que habían sido formalizadas, dentro de las cuales había una persona que tenía un arma, un calibre de 9 milímetros, que esta arma había sido utilizada contra la exministra Isquia Siches en el 2022. Ese es uno. Y el segundo era otra persona que fue extraditado desde España en el 2019 tras ser acusado de robos a domicilios en una joyería en Barcelona. O sea, un extraditado y otra persona que tenía antecedentes que usaba entre los 18, y pueden haber muchos casos más, que usaba un arma que ya había sido utilizada. Esta información da para todas teorías conspirativas, sobre todo la pistola Glock, creo que es la Sí, marca Glock. en la cual se utilizó también para repeler a la ex ministra del Interior, Isca Siches, cuando iba en su visita a Temucuicui. Ujú. Eh, para vincularlo de alguna forma con el crimen organizado, porque tenemos que decir que en el sur de nuestro país también tenemos bandas, y tenemos bandas de crimen organizado, terroristas también podríamos llamar, y se podría de alguna forma realizar un vínculo ahí, pero es muy apresurado señalarlo, pero la Entiendo que este verdad arma es, fue utilizada en el sur y nunca salió del sur. claro, y también creo que está vinculada a otros delitos, pero es completamente grave y también de alguna forma deja en evidencia lo que este gobierno cuando llegó al poder creía sobre el crimen organizado, de alguna forma, o no creía del mismo. Recordemos que 4 días después de haber asumido el poder, que fue el 15 de marzo del 2022, sacaron a balazo a la ministra del Interior, Isquia Siches, cuando ella creía que le iban a recibir en Temucuicui, cosa que nunca fue. Y fue un papelón completo, porque también antes cuando ellos estaban, cuando recién habían llegado a la moneda, ellos hablaban del Gualmapu, del territorio liberado, y cuando ocurrió este hecho, y también cuando desde Argentina le decían, oigan, pero el Gualmapu, este territorio que están reivindicando ustedes para el pueblo mapuche, también engloba o incorpora territorio argentino, le dijeron, a ver, ¿qué es esto? Y ahí tuvieron que recular y ya dejar de decirle Gualmapu, como le dijeron durante toda la campaña y también durante la Convención Constitucional. Ya no existe el Gualmapu, uno lo escuchaba en el Congreso todos los días, pero ahora ya no existe, a propósito de estos hechos que de alguna forma demuestran cómo este gobierno al principio creía que existía el crimen organizado, o vuelvo a repetir, no creía en el crimen organizado. Entonces, da para una serie de teorías conspirativas. Hay gente que los vincula con lo que está ocurriendo en el sur, otras personas que fueron los mismos carabineros, hay para todos los gustos, pero esperemos que se dilucide pronto lo que está ocurriendo en este caso, que ya tiene a los 18 imputados en prisión preventiva. La fiscalía, eso era la medida que estaba pidiendo, y el juzgado de garantía finalmente se lo otorgó, quedando en prisión preventiva a los 18 imputados de este robo, donde todavía, insisto, no se sabe dónde está el dinero, cerca de 12.000 millones de pesos. Hay otro tema que estaba leyendo con respecto a los imputados, porque hay una lista que ha sido publicada con respecto de los nombres y los antecedentes de estos detenidos. Un par de ellos ya tienen experiencia en haber robado a empresas que trasladan valores. Por ejemplo, uno de ellos en el 2015 eh, estuvo involucrado en una situación con Prosegur, por ejemplo. Otro de los acusados tuvo problemas también porque participó de un asalto en un camión de valores. Fueron condenados, cumplieron sus condenas algunos, y después volvieron a reincidir.
Entonces también volvemos al tema de que las cárceles muchas veces son lugares donde todo este tipo de delincuencia o se potencia en la mayoría y aprenden vicios de otras personas o aprenden cómo funcionan o cómo han robado en otras situaciones, me parece, no sé, ¿ustedes qué opinan? Mira, lo que ocurre aquí, Neil y Víctor, es que esto es crimen organizado puro, ¿ya? Pero hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿La gente entiende lo que es el crimen organizado? ¿Sabe lo que es el crimen organizado? ¿Sabe lo que es la delincuencia? Porque esto es más allá que una buena serie de Netflix o de Amazon, ¿ya? A lo mejor este robo va a ser motivo de inspiración para sacar otra serie así como Baby Bandito, que el que no la ha visto es también algo parecido de uno de los denominados robos del siglo en su minuto. Pero mira, aquí hay que entender que existe un cambio en el fenómeno criminal chileno. Eh, el problema es ver cómo lo enfrentamos, pero mira, hay un cambio en la escala jerárquica del delincuente. Antes estábamos acostumbrados a ver a la gente que asaltaba o estos denominados cogoteos que se hacían en la vía pública en las noches. Y hoy día Cogoteo es existen agarrarte que del te cuello. asaltaban, claro, con un Ok. arma blanca, que te intimidaban. Hoy día tenemos que tener claro que aquí, dentro de la élite, por decirlo de alguna forma, de los delincuentes está el asaltante, que en los casos de la gente de Brinks, y el narcotraficante. ¿Ya? Hoy día andar con un arma blanca es prácticamente impresentable dentro de los delincuentes. Por eso es que están de moda estas pistolas de polímero, como son las Glock y otras tantas marcas más que hay que son de lo más moderno y como diría alguien, es muy cool andar con una pistola de polímero cometiendo delitos. Pero dentro de la contracultura criminal, antes el delincuente buscaba el anonimato, ¿ya? Hoy día lo hacen público en sus redes sociales, en los Facebook, los Instagram, salen cuando están cometiendo delitos, celebran cuando roban un auto, como cuando cometen un portonazo, un abordazo. Hoy día nos sorprendía a lo mejor hace un par de años atrás escuchar los narcocorridos, hoy día son todos adeptos un poco inclusive a la conducta americana del trap, por ejemplo. Eh, Hay casi una valoración pública de la imagen de estos delincuentes que en definitiva todos lo vemos. Como yo decía hace un rato atrás, ellos hacen compartimentaje de las funciones y las misiones que tienen. Y aquí donde viene lo más delicado, creo yo, porque estas organizaciones que pueden ser 3, 4, 5 personas que se concertan para cometer delitos o para abordar un territorio, tienen el poder territorial. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos en las poblaciones, en los asentamientos irregulares, en las tomas de terreno, pasan a constituir el Estado, pues, porque tienen el dominio territorial. Terminan subsidiando a la señora que tiene un tratamiento médico, al señor que quiere parar una mediagua porque está en una toma de terreno, o que tienen que ayudarlo porque hay un vehículo para salir de determinado lugar. Entonces aquí hay un ciclo criminológico que en definitiva estas organizaciones intimidan del crimen, ingresan a un territorio para denominarlo, ¿no es cierto? Y enfrentándose a los delincuentes que podían haber ahí. O sea, toman el control territorial del lugar. Y esto, en definitiva, también lo podemos ir viendo a distintas escalas. ¿Por qué? Porque van accediendo a puertos, a fronteras, a policías, porque aquí llegaron a esta cuestión de Brinks, por ejemplo, y ubicaron y seleccionaron a 2 personas para que fueran cómplices, encubridores, vaya a determinar cómo la justicia lo clasifique para cometer este delito. Y así como ubicaron a estas personas en Brinks, bueno, podrán ubicar a alguien en un puerto, podrán ubicar a alguien en una frontera también y Mira, tentarlo. mira lo que te voy a leer algo, un párrafo. Uno de los acusados o imputados estuvo involucrado en un asalto a un local comercial que tuvo rehenes durante más de 3 horas en Renca en el año 2003.
Además, este imputado fue vinculado con una banda que secuestraba a traficantes de droga. Y aparte de eso, uno de sus compañeros de delito es el líder del segundo asalto más millonario de la historia ocurrido en el aeropuerto de Santiago. Mira cómo es una maraña, ¿no? Cómo van anexando distintos tipos de asalto y es como que van siendo más expertos en cada cosa. Así es, pues, viste que en definitiva van ubicando, van seleccionando cómplices. Es como una incubadora de negocio en definitiva cuando están Claro. recluidos para proyectar y para generar las confianzas. Pero además cuando en este territorio, luego, ¿no es cierto?, de buscar corromper a las instituciones públicas o privadas hoy día, ¿no es cierto?, públicas o privadas, toman el poder y control, lo que genera una guerra criminal por el dominio territorial. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo un poco hoy. Y cuando esto ocurre, esto se transforma en un problema político, en un problema de bien común que involucran en definitiva al Estado, que este Estado, ¿no es cierto?, que trata de buscar soluciones, pero que yo veo que no se demuestran en lo operativo en el día a día. Seguimos con robos, tú comentabas a lo mejor tras bambalinas un par de incidentes ahí en el sector de Placilla Curauma, ayer también, otros homicidios por aquí y por allá. De verdad es que nuestra política de seguridad y criminal, yo creo que ya no está para diagnóstico, ¿ah? Pero ya está para ejecutar esto y que de una vez por todas nuestros políticos se pongan de acuerdo y le den el vamos al Ministerio de Seguridad Pública, porque es la única forma de poder aglutinar a tanta organización, institución, para que convergamos en definitiva en pos del bien común. A todo esto, cada vez que sucede algo así como top, volvemos a plantear lo mismo, volvemos a pedir lo mismo, volvemos a soñar con lo mismo y no pasa nada. Pasa el tiempo, se diluye hasta que vuelve a suceder algo que realmente sale a la luz de renombre y volvemos a la misma situación. Es un ciclo de nunca acabar. Claro, porque en definitiva no hay una consecuencia, una continuidad en el tiempo. Mira, yo el otro día conversaba con unos amigos, bueno, el caso de las rutas, bueno, se nos ha olvidado un poco de los delitos que se cometían en las carreteras o en la autopista. Bueno, han habido algunas medidas que a lo mejor lo han contrarrestado, pero como esto es un ciclo, vamos a volver a eso. Entonces yo decía, mira, si yo pago un peaje, si yo pago un TAC o pago en definitiva por transitar por una vía, ese privado que tiene esa concesión tiene la obligación de brindarme seguridad. Entonces decía yo, bueno, ¿y por qué están los carabineros aquí, pues? Si los carabineros hoy día los necesitamos en otro rol, en el rol preventivo, en el rol del control. En definitiva, terminamos subvencionando a estos particulares que se llenan los bolsillos, ahí, po. Y a la ciudadana, al ciudadano común y corriente, le interesa que los carabineros estén en la población, estén en definitiva brindándole seguridad en la villa, haciendo prevención. Entonces, yo creo que seguimos, por eso te digo, yo creo que es de vital hoy, es de vital importancia contar con este ministerio para darle continuidad a las políticas de seguridad. No hay ningún tipo de versiones con respecto a un avance con respecto de lo del ministerio, Víctor. No, sigue todo stand-by, está todo en el Congreso todavía y me imagino que estos hechos que conmocionan a la sociedad por lo general hacen que los honorables diputados se muevan y senadores, la verdad. Pero nos encontramos esta semana en semana distrital, es decir, una vez cada 4 semanas los diputados y senadores se van a sus distritos a estar en el territorio, por así decirlo, entonces no sesionan en el Congreso. Pero es de esperar que veamos avances desde la próxima semana. Igual, de todas formas, es preocupante Seguramente porque en la semana de vísperas de campaña sí, para la elección. sí, ahí se va a aprobar absolutamente todo. Pero es preocupante porque cuando uno escucha a las autoridades de gobierno, cuando son criticadas, ya sea desde su propio sector o de la oposición, están muy a la defensiva y muestran o por lo menos señalan
que el Playa Calle Sin Violencias, por ejemplo, es efectivo y ha reducido la criminalidad. Entonces, cuando ese discurso de que el Plan Calle Sin Violencia es perfecto o que ha dado muy buenos resultados no se contrasta con los hechos, lo único que pasa y en la ciudadanía es preocupación, porque uno ve que pasan ciertas cosas y la autoridad dice que todo está bien y que las cosas van de acuerdo a un plan. Entonces, hay un desajuste ahí que lo único que va a terminar haciendo es perpetuando este modelo de crimen organizado que estamos teniendo, y no solo perpetuándolo, sino que incrementándolo. Entonces, ahora, esta banda, por así decirlo, donde hay 18 imputados, 18 personas presas, eh, se va a desarticular, de alguna forma creo, pero todavía no se encuentra el dinero y no están los autores intelectuales siendo formalizados, sino que escaparon, por eso. Bueno, Entonces, estamos ahí, estamos completamente en el horno, por así decirlo. esperemos que ya para la semana próxima salga el pastel cocinado, como tú dijiste que estamos en el horno, salga el pastel Esperemos. ya listo, cocinado, y le pongamos quizás una frutillita que sea lo del ministerio, que yo Mm. calculo que en víspera de las elecciones algo vamos a ponerle. Bueno, yo me voy despidiendo porque se nos acabó el programa rapidísimo. Solamente resta que decirles a cuidarse y excelente resto de semana.